Como siempre hacemos estas conversaciones BDI, de barra de ideas, con algunos profesionales del sector de la hostelería, expertos, gente que conoce. Hoy tenemos con nosotros a Santi Elías, que pues es un chef ejecutivo, tiene su propio negocio, que es el restaurante Acantum, que está en Huelva, que tiene una estrella Michelin y 2 soles Repsol, si no me equivoco. Con el cual queremos hablar hoy de cuál es la situación o cómo están viviendo ellos desde su nicho de mercado, por así decirlo, desde la alta gastronomía, este problemón que afecta a todos los estratos, ¿no? del mundo gastronómico. Santi, para empezar, un poco, ¿cómo ves tú el ambiente en Huelva? ¿Cómo están las cosas en los hosteleros de Huelva? Si es que supongo que estaréis en contacto. Claro, sí, yo estoy hablando con algunos de ellos e intento tener incluso videollamadas, ¿no? Ahora que siempre huimos un poco de la tecnología, nos apoyamos desgraciada o afortunadamente en ella para poder contactar un poco, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay una especie de temor más que de miedo, que aunque parezca lo mismo, yo lo veo un poco como un temor, como un desconocimiento a qué pasará y que viene del desconocimiento de cómo vamos a capear estos meses. Yo creo que el cómo vamos a capear estos meses, la gente ya está, o lo tiene claro, o no tiene más cojones que pensar y decir, oye, esto es lo que hay, y tiramos para el huerto como sea. Y ahora viene la pregunta de, oye, ¿cómo vamos a empezar a levantar cabeza? ¿Cómo estará el mercado cuando volvamos? ¿La gente consumirá igual, de la misma manera, la misma cantidad? ¿Tendrán las mismas costumbres? ¿Habrá creado nuevos hábitos? Y ahí empieza un poco todo el embrollo, ¿no? Y esto es un embrollo individual de cada uno. Cada uno tiene su forma de pensar y su película. Vosotros, por entrar un poco en eso que estás haciendo ahora, tú ahora mismo, ¿a qué te dedicas? ¿A qué se dedica el Coco de Acantum? Pues el Coco ahora mismo tiene delante de la mesa el portátil, el iPad, el móvil, un micrófono donde estoy grabando podcast y 4 cuadernos, y uno de ellos que se va a llamar el cuaderno del cambio, ¿no? Y yo creo que eso es lo que estoy preparando básicamente, es saber cómo adaptar toda esta situación de la de que venimos, aprender de toda la situación de la que venimos, que es muy importante, saber dónde hemos errado, dónde no hemos errado, y cómo plasmar cómo queremos estar. Hace un mes, Santi, estábamos en HIP, sí, juntos. Con Eva. Con Eva, con mucha gente, con muchos amigos, hablando de nuevos proyectos, de una apertura que además estábamos hablando esos días de que teníais para abrir ahora en el mes de junio, ¿no? Antes de verano, ¿no? Para encarar el verano. Claro, todos esos proyectos ahora hay que aplazarlos. Bueno, pues yo, como no he puesto una fecha, no tengo que aplazarla. Esa es la ventaja. Me he puesto un poco en positivo, y como no he puesto fecha, no tengo que aplazarla. A mí me gustaría que fuera para junio, pero evidentemente esto va a hacer que de una manera u otra se retrase o no. Porque al final nosotros teníamos todos los trámites y todo el evento preparado de alguna manera para que todo fuera funcionando. Y lo que más nos iba, entre comillas, a frenar sería la parte burocrática. No sé si de forma telemática podemos avanzar alguna cosa, pero estos meses de alguna manera sí estamos trabajando, ¿no? Y de hecho nosotros tenemos 3 chicos del Basque Culinary Center que están haciendo su TFG y están trabajando prácticamente para que todo esto sea una realidad. Y la verdad es que estamos trabajando a puertas cerradas, cada uno en sus casas, con herramientas digitales donde podés plasmar proyectos y ver cada uno cómo lo hace, pero también evidentemente con las manos un poco atadas, ¿no? Porque los equipos de albañilería, el tipo de electricidad y demás no están trabajando, ¿no? Hay parte de proyectos, entiendo, Santi, que hay parte de esos proyectos que están naciendo, que se están creando, que efectivamente sí que se pueden seguir desarrollando en la parte no presencial, obviamente, y que eso también es otro de esos elementos que se puede aprovechar durante estos días para reflexionar y pensar sobre lo que se está haciendo y todas las cosas que queremos hacer, ¿no? Claro, tú decías antes, los hosteleros somos de los que nos quejamos, y además que nos quejamos con razón, de que no tenemos tiempo. Y yo creo que esto tiene 2 lecturas. Primero, ahora tenemos tiempo, ahora desgraciadamente por esta razón tenemos la posibilidad de hacerlo y nos tenemos que organizar
nuestros horarios para intentar de alguna manera ponernos en marcha. Y por otro lado, tenemos también que pensar por qué no tenemos tiempo. ¿De qué manera gestionamos nuestro día a día, en nuestros restaurantes, en nuestros proyectos, en nuestros grupos, con nuestros equipos para siempre tener esa queja de no tener tiempo? Porque al final también los hosteleros somos personas, también queremos tener cierta vida, tener parte de vida social y bueno, se torna difícil. Y bueno, toda esta parte donde estamos trabajando a puerta cerrada, pues sería el mismo trabajo que tenemos que hacer. La única diferencia es que no tenemos tener que ir a buscar el producto por la mañana al mercado, tener que producir la mise en place y tener que dar el servicio. Eso es lo que nos hemos quitado. Lo demás seguimos trabajando porque no nos queda otra y porque también ayuda mucho a pensar, y esto es un mensaje para todos los que nos oyen, ayuda mucho a pensar que esto tiene un fin. Porque si pensamos que esto no va a acabar nunca, entonces tenemos que ponernos como de alguna manera una meta, ¿no? Y quizás los días de alarma que nos dé el gobierno, quizás sea un poco la meta, aunque se vaya desplazando hacia adelante, que nos pongamos para poder salir al mercado y ver qué nos podemos encontrar, ¿no? Pero ese lujo de tiempo, la verdad es que ahora lo tenemos que aprovechar más que nunca, no podemos esperarnos. Bueno, animo a todo el mundo que está dentro de esta conversación que haga las preguntas que considere para Santi y Elías. Santi, a calzón quitado, ¿eh? No, a calzón quitado. Oye, eso es. Yo tengo una pregunta, y es muy a calzón quitado, ¿no? Y es un tema complejo, es el tema laboral. Tú tienes un equipo de más de 30 personas, si no me equivoco. No, menos. Yo ahora mismo he llegado a tener hasta 28. 28, pero nosotros somos menos y bueno, la verdad es que ahora mismo, como otras muchísimas empresas de hostelería, hemos tenido que tener la opción por un ERTE. ¿Por qué un ERTE? Porque lo principal fue porque nosotros tomamos la decisión mucho antes de lo que lo toman en este caso muchas personas en Andalucía, pues nosotros lo hicimos y cerramos el viernes a la noche. El estado de alarma se lanzó el sábado y la mayoría de la gente cerró el domingo, o el mismo sábado por la noche, ¿no? Incluso algunos bares estaban abiertos el domingo. Y cuando nosotros cerramos el viernes un poco viendo lo que estaba pasando allí en Madrid, ¿no? Y viendo a compañeros como Javi Esteves que nos pasaban información y gente de la casa y demás que nos decían, oye, esto viene jodido y ponerse las pilas y que las valvas del vecino se están cortando, poner las vuestras remojadas sí o sí, ¿no? Y al final yo le expliqué que yo siempre digo que lo mejor que tiene mi casa son mi gente, ¿no? Y al final se los dije bien claro. Digo, mira, aquí tenemos una opción, reunir todo el equipo. Digo, tenemos una opción cuando nadie había hablado ni de un ERTE, había hablado de la situación que nos podemos encontrar, ni de si esto o lo otro, ¿no? Y simplemente les miré a la cara y les dije, esto es una situación única en la historia ahora mismo de nuestra vida. Y yo lo que os puedo decir que de una manera u otra no os voy a dejar tirados, voy a intentar hacer todo lo posible porque la empresa se mantenga en pie y porque nosotros sigamos cobrando nuestros sueldos, ¿no? Y en este caso la fórmula del ERTE, entre comillas, es la más factible porque evita los gastos directamente a la empresa y no evita el ingreso dentro de los empleados, ¿no? Y es una forma con la garantía, intentando hablar con ellos siempre durante todo este confinamiento de que realmente piensen de que vamos a volver. No de la misma manera, no de la misma forma, que se vayan concienciando. Esta palabra será clave en el futuro, la palabra consciencia, ser consciente de que tenemos que currarnos las cosas desde cero y empezar desde cero con muchísimas cosas. Eso que has mencionado también antes, Santi, de esto va a acabar, sabemos que va a acabar, se nos está haciendo largo a todos. Sí, por supuesto, pero por supuesto que también va a acabar. ¿Cuál es el escenario en el que tú crees que nos vamos a encontrar dentro de 3 semanas, 15 días, 3 semanas, que es cuando acabará en principio esta cuarentena forzosa y se podrán volver a abrir los restaurantes? ¿Escenarios posibles? Escenarios posibles. Es que no los que a mí me gustaría, pero... ¿Tú qué te imaginas que va a pasar? Bueno, yo, por la información que poco a poco voy recopilando, porque en la primera semana tuvimos una borrachera de redes sociales donde todo Tixi cocinaba, donde todo el mundo se le iba la pelota, todo el mundo y yo tengo que reconocer que entré dentro de ese lote. Incluso hoy me ha etiquetado Capel en una historia también para hacer una tortilla de grumelos, en fin. Y yo entiendo que al final nosotros estamos un poco de referencia para evitar un poco el aburrimiento, pero yo invito a la gente que se pare, ¿no? Que aproveche este tiempo de parar y de pensar. Esto es muy importante, de dónde venimos, qué podemos hacer por ser mejor el día de mañana, ¿no?
Y esta es la parte que, dentro de toda esa investigación que estoy intentando hacer con contactos y demás, a ver, cuando volvamos, que no voy a dar fechas porque no se sabe y no vamos a dar tampoco nosotros caña en eso, a ver, cuando volvamos va a ser una cuesta muy suave. O sea, muy suave en el sentido de una entrada muy suave. Vamos a volver de una forma muy paulatina, muy poco a poco. No van a abrir las puertas como en Toril y vamos a salir todos a la calle. De alguna manera vamos a ir saliendo y vamos a empezar a intentar tomar esa toma de contacto con la sociedad, y nos vamos a encontrar primero las primeras muestras de miedo, ¿no? Donde muchas personas se van a tirar a la calle a abrazarse, que va a pasar, por ejemplo, aquí en Huelva, que somos la provincia quizás con menos contagios, y en Madrid va a haber miedo. Va a haber miedo en darse la mano, va a haber miedo en abrazarse, en darse 2 besos, y eso al principio va a ser complicado. Todo eso se va a generar en una situación que no conocemos, que no sabemos cómo se va a comportar a nivel emocional el consumidor, que es un poco el que vemos, y bueno, empezará poco a poco a salir hacia afuera, hacia los restaurantes, y empezarán a llenarse poco a poco los restaurantes, pero no de la misma manera. Y cuando me refiero de la misma manera no me refiero en cantidad solo, sino que el cliente va a cambiar. El cliente va a generar un hábito nuevo, va a comportarse de una manera nueva, y esto se va a generar de forma individual, pero hasta que pase cierto tiempo, 2, 3, 4, 5, 6 meses, vosotros que sois analistas expertos no vais a poder empezar a vislumbrar cuál es el comportamiento del mercado. Ya. Porque todavía el mercado no está definido, faltará tiempo para que el mercado se defina de esa manera. Claro. Luego hay una cosa que afecta también, y que me parece que ya más hemos mencionado en algunas de las conversaciones que hemos tenido previamente, y que creo que va a afectar a esos escenarios futuros, que efectivamente decían por ahí que la pregunta era un poco complicada. Sí, claro que lo es. Pero bueno, una de las cosas importantes, claves, creo que es el tema, ya no solo cómo vamos a volver a la calle con ese miedo que probablemente tengamos los que estamos en Madrid, porque es probablemente la comunidad autónoma que peor está sufriendo de momento esta crisis sanitaria, y es que probablemente o es posible que haya también algunas medidas legales a este respecto, es decir, algunas normativas que obligarán puede ser posible a algunos locales a hacer unos aforos más reducidos. ¿Esto puede ocurrir? Hombre, yo no sé hasta qué punto. Yo, por ejemplo, una de las medidas que creo que va a tomar el gobierno es sí o sí es que todo el mundo salga a la calle con mascarilla. Todo el mundo. A futuro, en los próximos 4 meses, por lo menos hasta que esto se calme y empiece a salir el sol y el virus muera achicharrado, como quien dice. Yo creo que van a ser medidas individualistas con miras a grupos generales. Lo que quizás se va a controlar más es el aforo de los locales. Más que hacer un grupo más pequeño, se va a supervisar muy bien los aforos, y si el local pone 70, no va a poder haber más de 70, ¿no? E incluso para más adelante también se va a cambiar, ¿no? Quizás no se permitan hacer todavía al principio reuniones tan grandes como, te pongo por un ejemplo, algo que aquí la gente se lleva las manos a la cabeza, pero que es lógico y normal, ¿no? Desgraciadamente, y es que el Rocío, la romería del Rocío, se juntan 1 millón de personas. Imagínate la escabechina que se podría formar. Es que es así. 1 millón de personas sería el colapso, ¿no? Y aparte de todo eso, reuniones de ese tipo yo creo que se van a anular, igual que se ha trasladado pues el tema de los Juegos Olímpicos al año siguiente y demás. Y muchas cosas que se han postergado para septiembre, yo no las daría todavía por hechas, ¿no? Pero la vida de la calle, del día a día, será la primera que se empieza a mover, la del barrio, la de casa, la de los vecinos, la de salir y cuando vayas a pasear el perro no estés solo y a tener de alguna manera un poquito de contacto, ¿no? Yo creo que necesitamos recuperar un poco la piel, ¿vale? Las personas al final nos movemos por esa parte emocional, ¿no? Y fuera parte de todo lo que se pueda generar a nivel consumo y grandes mercados, al final todos somos personas y todos pues echamos de menos a alguien y nos apetece tomarnos una cerveza con alguien y demás. Yo lo de los gastronómicos lo veo más complicado, las cosas como son. Lo veo más complicado porque
Los gastronómicos, el 50% de la clientela de un gastronómico en toda España entera son parejas. Y las parejas ahora mismo llevan encerradas consigo un mes. Y esto es así, o sea, literalmente es así. No, yo creo que se están conociendo y están, algunas de ellas acabarán en divorcio, yo creo que habrá un pico de divorcio, y por otro lado yo creo que habrá un momento donde habrá esa apertura de las personas que realmente y no necesiten de alguna manera pegarse ese homenaje tan potente como iban. Entonces, yo creo que en ese sentido lo vamos a notar. Y sobre todo lo que más vamos a notar es el turismo extranjero. Señores, o sea, esto va a pasar, va a ser bajo mínimo. Vamos a tener que volver a promocionarlo desde el minuto 1. Mira, yo te pongo un ejemplo. Me acuerdo muchísimo porque hace como 5 años subíamos casi un 10% el número de turistas que iban viniendo a España, y yo decía, Dios mío de mi vida, ¿de dónde sale tantísima gente? Cada año, un 10% claro, anual. Un 10% anual, ¿no? Y yo me acuerdo en el año 99, que no se me olvidará la vida, que yo fui la primera vez a Fitur, que había 50 millones de turistas en España, y creo que el último ha sido, no sé si es 75 millones o una cosa así. O sea, ha habido un disparate brutal, y yo pensaba, digo, bueno, si aquí no hay ninguna maravilla del mundo, ¿sabes? En ese sentido, ¿no? Como es que la gente va más, no va más a ver las pirámides de Egipto, ¿no? Y demás. Y cuando empecé a investigar me di cuenta de que había mucha inestabilidad política en esos países, ¿no? Turquía, Egipto, en esa época había problemas de guerra civil, etc. Había pues mogollón de problemas que alejan el turismo, alejan muchísimo el turismo. Ahora lo que va a alejar el turismo, lo que pasa es que lo va a alejar el turismo a nivel mundial, es decir, las aerolíneas la van a pasar canuta, pero digamos que en las pequeñas ciudades que recibíamos algún turista como nosotros, que no tenemos ni aeropuerto ni AVE, o sea, vamos a ver un guiri como el que ve una gaviota roja. Lo vamos a ver y le vamos a hacer una foto como diciendo, yo vi uno, como los Bin Laden, ¿no? Yo vi uno. Y en ese sentido creo que las vamos a pasar mal, sobre todo en las pequeñas ciudades. Están preguntando por ahí un montón de cosas. Tenemos por ahí a Pilar García, que es, de Pendulum Force, que está en Londres, asesorando a restaurantes también en Londres, y te preguntaba si vais a cambiar vuestras operaciones cuando abráis. Supongo que sí, ¿no? ¿Operaciones? ¿A qué te refieres con operaciones? Bueno, yo me imagino que tiene que ver con en este caso, el servicio que ofrezcáis, o cómo vais a... Pues mira, ahora mismo nosotros tenemos a Cantum, que es la nave nodriza de todo, donde han nacido todos los proyectos, y estamos preparando Finca Alfoliz. Finca Alfoliz no solo se hará, sino que además vamos a intentar acelerarlo para que esté lo antes posible, ¿no? Beso, Yayo, ¿qué pasa, guapo? Y preguntan por el menú servicio, dice Pilar. Y yo ahora, por ejemplo, es que veo que dicen que están como de moda y que esto va a ser un acicate para los restaurantes fantasma en Madrid, ¿vale? Yo aquí abogo por lo contrario. Hay que reivindicar la sala, hay que reivindicar la atención al cliente, hay que reivindicar el concepto, ¿cómo se dice? A ver si no se me va la palabra, que se me va. El concepto de abrigar al cliente de alguna manera y de ser de alguna manera el hostel, ¿no? Que le llaman en inglés, que no me sale la palabra, de alguna manera el que tú de verdad notes ese contacto, ¿no? Esa calidez humana, ¿no? Vemos que la era robótica está a la vuelta de la esquina, vemos que el takeaway, pues todo lo que es el delivery y demás está funcionando muy bien porque dan muchos números, pero se olvida de las personas. Y yo creo que ahora es el momento de la auténtica revolución de la sala, donde realmente empiece a dar los pasos para que la gente empiece a valorarlo. Yo, por ejemplo, propongo aquí que a partir de la crisis, una de las cosas que a mí me gustaría hacer es, en la carta de los restaurantes, si te fijas, siempre aparece el precio del plato. Sí. Una ración de jamón, 20 euros. Pero cuando hablamos de esos 20 euros, en esos 20 euros hay una rueda de costes donde aparece el personal de sala, el personal de cocina, el alquiler, el coste del plato, la vajilla de limpieza, el producto, etc., ¿no? Y el beneficio. ¿Por qué? Porque ya no hablo a la hora de la carta, ¿no? Que sería quizás un poco lioso, ¿no? Pero ¿por qué en el ticket no poner, no la propina, como hablan en Estados Unidos, sino de estos 120 euros el cubierto y han comido ustedes 4 personas,
el 32% de este precio es para el equipo de personas que le están atendiendo. Y que un cliente pueda valorar cuánto, no solo porcentualmente, sino en velas, cuánto está pagando y cómo se le está atendiendo. Porque el cliente muchas veces, yo diría que siempre, no valora lo que no le cuesta. Y cuando no le cuesta y no sabe lo que le cuesta, ahí lo que podemos hacer es una pequeña información. Esto es como cuando te dan, por ejemplo, ahora creo que los partes médicos que te dan y te hacen las pruebas médicas y te dicen, oye, este coste es alto, ¿no? Para que tú seas consciente de este coste, ¿no? Sí. O en las nóminas aparece el coste final de la empresa, ¿no? Pues de alguna manera informar al cliente, decirle el 30%, el 50%, el 20%, el 5%, se repercute en el equipo de sala o en el equipo de cocina también, ¿no? Intentar aunar la palabra servicio, que es un poco la atención que tenemos que tener con el cliente, ¿no? Y esa palabra servicio, reflejarla para que el cliente esté informado. Porque si yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi casa cuesta una cerveza 1,80 €, de un tercio, ¿vale? En un restaurante con una estrella Michelin, donde yo te lo pongo en una copa Riedel, que el costo solo de la copa son 5 €. Y yo te sirvo una cerveza de 1,80 €. Y después tú te vas a una feria y te ponen en un vaso de plástico un quinto y te cobran 2 €. ¿Qué es caro? ¿Qué es barato? Ya. Ese concepto de comparación que tenemos muchas veces los clientes vendría muy bien si informamos a los clientes. Evidentemente, a mí me empiezan a decir la gente, claro, es que tú estás pagando el sitio, el alquiler de la zona de paz. Digo, yo estoy pagando mi local, estoy pagando mi alquiler, mi personal formado, mi altas y las cuotas de la seguridad social, mi formación, mi etc, etc, etc. Y entonces el cliente no es consciente de que esos 2 € en un vaso de plástico le están robando, literalmente. Pero que lo acepta, si tú lo aceptas, por eso te hablo de la palabra conciencia. Aquí no es cuestión de que yo soy más caro o más barato. Se trata de que el cliente sea consciente de qué es lo que paga. Cuando el cliente es consciente y no es engañado, porque es consciente y sabe lo que está pagando, se acaban todos los problemas. Pero yo creo que también se equilibraría un poco la balanza del valorar una cosa u otra. Eso tiene mucho que ver también con la responsabilidad que el cliente tiene, ¿no? Que tenemos como consumidores a la hora de darle un valor a lo que hacemos, ¿no? Y por qué también hay un movimiento muy crítico con algunos comportamientos en el mundo de la hostelería en general, de low cost, por así decirlo, porque el low cost no solo es low cost dentro de lo que comemos, sino dentro de el salario que puede tener el empleado o las formas de hacer un negocio, ¿no? Y eso es muy importante. Tú, por ejemplo, ¿crees que como dentro de tu negocio pondrías ese coste que tiene de equipo, coste de diferentes cuestiones que tengan que ver con el producto, con otros insumos? Yo no tengo problema hoy. No se trata ahora de distraer al cliente, ¿no? Pero yo creo que se trata de informarle y de alguna manera a la hora de la cuenta de decirle el 50% de su cuenta o del importe que usted está pagando, el 20% corresponde a la bebida y solo un 40% corresponde a la sala. Es decir, el trato que usted ha pagado y el trato y el servicio y que el cliente y que el camarero le hable en inglés y en alemán, ¿vale? Le ha costado tan solo 35 €, ¿vale? Entonces cuando vas a otro restaurante que no tiene ese servicio, te estás distinguiendo tú ya. Ya estás poniendo ese punto de diferenciación, ¿no? Es una forma también de formar al cliente, ¿no? Sin que el cliente de alguna manera demande esa formación. Esta es la debida formación del cliente de siempre. Yo creo que al final el cliente se forma a base de experiencias ajenas, no de experiencia propia, sino que va viendo cómo el propio mercado le va indicando hacia dónde va, hacia dónde no va. Ya esto es cuestión del tiempo. Por eso te digo que cada acción individual será la que conformará la acción global. Nosotros como individuales tenemos que tener muy claro cuál es nuestra filosofía. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene el Grupo Santielía antes del coronavirus, es que tenemos claro que somos un grupo que nos dedicamos a generar proyectos gastronómicos basándonos en la observación de ecosistemas. Y ese es nuestro porqué. Y esto es nuestro para qué. Y para eso se mueve el equipo de personas que tiene ahora mismo todo ahora mismo que está trabajando, algunos desde casa, otros están esperando que le llamemos para ponernos las pilas y demás. Y de esto se trata, de tener claro todo el equipo el objetivo. Cuando todo el equipo tiene claro el objetivo, es muchísimo más fácil llegar a donde quieran. Santi, se está hablando, o sea, estamos hablando sin hablar de ello, pero estamos hablando mucho de formación, ¿no? Al final de lo importante que es tener un equipo muy bien
bien formado, un equipo profesional, y estos momentos son buena oportunidad, ¿no? También para formarse, para que tu equipo o que los profesionales se formen, ¿no? Así es, yo tengo ahora mismo a un sumiller que contraté precisamente 4 días antes de que empezara el coronavirus. Pues con 4 días justo antes está ahora mismo trabajando desde casa y diciendo, pues yo lo que necesito son recetas, viendo cómo va a evolucionar la carta y demás para ver cómo metemos, ¿no? Yo le he dicho, oye, fíjate, nuestra filosofía es producto de la zona, fíjate en la DO de vinos de Huelva, fíjate en las DOs de vinos andaluces, y vamos a centrarnos en tener la mejor carta de vinos andaluces que podamos conseguir y que nuestros clientes puedan pagar, ¿no? Y esta es un poco la historia. Yo, además de todo esto, por ejemplo, me estoy formando y haciendo formación personal con el tema de eneagrama. Y estoy intentando, por ejemplo, yo saber cómo gestionar para saber cómo estar a la altura la toma de decisiones que le viene al grupo en los próximos meses, ¿no? Pues, Santi, muchísimas gracias. La verdad que ha sido media horita, breve, pero un placer verte, aunque sea así de esta manera tan precaria. Estoy seguro que muy pronto podremos vernos en persona. Y bueno, yo creo que hemos abordado ahí muchos temas muy interesantes. Como no sabemos lo que va a durar este confinamiento, quién sabe si volvemos a hablar. Pues nada, yo encantadísimo, y cualquier cosa y cualquier pregunta que tenga la gente, nosotros encantados, siempre que podamos y podamos sacar un hueco. Al final también nos bombardea. A mí me llega a estresar. Ayer estuve en la cadena cero y estoy contigo en la semana que viene con esto y con lo otro, y ya llega un momento que el trabajo nuestro también ahora mismo pide, ¿no? Y como busco en ese momento, no quiero quejarme, ahora lo que quiero es parar un poco. Haces muy bien. Yo simplemente recordarle a todos los que están viéndolo que mañana vamos a estar, además lo hemos mencionado durante la charla de hoy, con Nuño Urrea, que es, bueno, experto y trabaja en temas de cocinas fantasma. Vamos a hablar un poco del tema delivery, que también va a ser muy interesante cómo se va a reenfocar durante las próximas semanas. Así que mañana a esta hora también, a las 5, os vemos por aquí. Santi, de verdad, un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos dedicado este ratito. Que descanses y que aproveches mucho este tiempo. Muy bien, pues muchas gracias. Un abrazo y muchos besos a todos. Muchas gracias. Un fortísimo abrazo. Chao. Chao.